Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido al viernes. ¿Qué tal, Lore? Llegamos al viernes, cerramos la semana, pero hay información política para compartir. Antes, saludo a todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Por supuesto, la información que comentaba Rolando es información de la que se están enterando autoridades peruanas. La información sale a partir de un medio colombiano y el reporte es claro. La inteligencia colombiana maneja la información de que Fito Macías, el capo del narcotráfico ecuatoriano, el hombre más buscado en Ecuador, podría estar en ruta hacia Bolivia, vía territorio peruano. Era algo que también habían advertido expertos de seguridad, lo vulnerable que es la cordillera, sobre todo del Cóndor, la frontera que tiene Perú con Ecuador a lo largo de esos más de 1.500 kilómetros de extensión, ¿no? Entonces, es un espacio poco controlado, se han hecho esfuerzos desde Defensa Interior para controlar ese espacio, pero la realidad, Lore, es que son narcotraficantes que tienen dentro de su plan de acción una fuga, buscando apoyos, buscando conexiones, intentando salir del país. Incluso muchas veces este tipo de narcotraficantes llega a utilizar cirugías plásticas para cambiar su identidad. Entonces estamos hablando de un formato ya de fuga internacional de este hombre alias Fito, buscado por todos lados, y las noticias de Colombia preocupan, por supuesto. Preocupan porque hemos visto otras ocasiones donde las autoridades nos han dicho no, no pasa nada, pero luego sí pasa. Luego la situación se vuelve crítica y estas organizaciones, a partir de lo que nos cuentan, incluso los alcaldes de frontera, dejan entrever ellos que sí hay este intercambio, este paso normalizado de organizaciones criminales ecuatorianas a nuestro país. Exacto, y te voy a mostrar unas imágenes de la frontera hoy, porque la policía peruana intenta utilizar drones, se ayuda con drones para poder monitorear todos los pasos sobre los que no hay mucho control en la frontera Perú-Ecuador. Pero antes, revisemos el detalle de la publicación de este medio colombiano. Lo comentaba Rolando, ahondamos ahora en eso porque esta es la publicación. Fito busca ingresar al Perú. Hablamos del hombre más perseguido por la policía y las autoridades ecuatorianas. El portal de la radio W Radio colombiana, dice alias Fito, trataría de llegar a Perú y no a Colombia, según inteligencia militar. Y en el detalle, vamos al detalle de la siguiente. Dice, no estaría tratando de llegar a Colombia, lo más probable es que esté tomando camino hacia Perú y posteriormente hacia Bolivia. Lo firma el periodista José David Rodríguez, que trabaja en esta radio y aporta esta información que por supuesto era una de las noticias que más preocupaba durante el estallido criminal que tuvo Ecuador. Complicado porque lamentablemente aquí nuestras autoridades no necesariamente dan la talla. Aquí no hay plan. Más allá de los nombres y de las molestias que genere la pregunta sobre cómo se abordan los planes, el fondo es que las autoridades peruanas reaccionan, apagan el incendio o tratan de controlar, en todo caso, la emergencia, dando estados de emergencia. Esa es su solución, estados de emergencia para la frontera, para San Juan del Lurigancho. Veíamos ahora al alcalde de San Juan del Lurigancho que quiere que se extienda, pero más allá de eso no vemos nada. Lore, y lo que ocurre con Fito y que pasa también con, te decía, otros narcotraficantes de este nivel, de este vuelo, es que intentan huir porque también tienen rivalidades en sus propias localidades. Un argumento que explica este periodista colombiano para decir que es creíble una hipótesis de Fito ingresando a territorio peruano para llegar a Bolivia es que Colombia no ha sido un buen destino de los narcos ecuatorianos que han fugado a Colombia. Y para ahondar en este argumento, pone el caso de un otro líder, de un segundo líder, diríamos, porque Fito es líder de los choneros. Un segundo líder de los choneros, en este caso hablamos de alias JR, Junior Roldán. Y tengo unas imágenes. Esta persona fue liberada de una cárcel en Ecuador, Junior Roldán, compañero, socio de alias Fito, de una cárcel de Ecuador, salió en mayo. ¿Y qué pasó? Mientras vamos a ir viendo imágenes de Fito para que tengamos una impresión de esta persona que ha sido registrado en diferentes momentos por la policía ecuatoriana. Dame las siguientes imágenes, anda pasando y vamos a llegar a Junior Roldán, que sale de una cárcel en Ecuador, pone un pie en Colombia, Lore, y es asesinado en
la localidad de Envigado, en Colombia, muy cerca a Medellín. Este es Junior Roldán, alias JR, otro líder de los choneros ecuatoriano. Pisó Colombia, saliendo de Ecuador, y lo mataron. Por eso, ante el temor, digamos, de que en Colombia estos capos no son bien recibidos, la fuga de Fito podría darse, y dame la siguiente imagen, la fuga de Fito podría darse hacia Perú, camino Bolivia, ¿no? O sea, el destino final Bolivia tiene que cruzar por territorio peruano. Fue asesinado este Junior Roldán, que lo vemos ahí ataviado con el oro, Sí, pues, no. que por supuesto presumen estos acusados y sentenciados por narcotráfico. Fue asesinado en Colombia y su cuerpo fue sacado de la tumba del cementerio a los pocos días, Lore. Entonces estamos hablando de modalidades. Es difícil para un fugado ecuatoriano llegar a Colombia ante esta situación tan vulnerable. Pueden ser víctima de un atentado por sus propios rivales o por otros grupos criminales afincados en Colombia. Eso no pasaría, dice el informe, si es que llega a protegerse a Bolivia Fito. Es complicado, es bastante difícil anticipar cuáles van a ser las reacciones de nuestras autoridades, que lo primero van a salir a desmentir, van a salir a negar, van a salir a decir que no pasa nada, pero ¿cómo realmente poder garantizarlo? Porque recordemos que no se tiene precisión del día que Fito fuga. Nos enteramos a partir del día que iba a ser su traslado, pero tranquilamente él pudo haber salido mucho antes, ya estar instalado en nuestro país, previo a los estados de emergencia, previo a las declaratorias de Ecuador de grupos terroristas, de lucha interna. Entonces, ¿cómo garantizar realmente que no se encuentre? Porque las autoridades te pretenden decir de que esas bandas no operan en el Perú, pero si las bandas de origen venezolano, de origen colombiano, sí operan en nuestro país, si nuestro país es uno de los destinos donde está el insumo para producir la cocaína. Exacto. ¿Por qué pensar que entonces no necesitan al Perú para sus operaciones criminales? Claro, probablemente también las bandas de narcotraficantes en el país han tenido ya contacto previo con los choneros, con esta red, con el propio Fito. Desde Bolivia también se habla de un apoyo a nivel organizacional hacia Ecuador. Bueno, tenemos toda la ruta de la cocaína en nuestra región, Lore. Y te decía, en el caso de Fito, otra información importante ha sido la de la familia, ¿no? Detenida en Argentina. Una mirada a la frontera hoy. En la policía peruana, mira cómo es la comparación, ¿no? Okay. En Colombia, 450 hombres de la policía buscan a Fito. En la frontera, en el Perú, una cantidad similar de hombres se movilizó hacia la línea fronteriza, pero ahora la policía combate esto, el contrabando de fertilizantes en la frontera. Se ayudan con drones, pero esta imagen te da una impresión de lo desolado que es el paso fronterizo y lo fácil que es vulnerarlo. Incluso estamos en zona de ciudad, ¿eh? Pero te decía, estas imágenes de la policía ayudan a ver un poco la línea fronteriza a través de un canal de regadío que divide Perú y Ecuador y que es muy fácil de penetrar. Incluso esta es zona de ciudad. Ya imagínense Amazonía tupida, imagínense zonas altas como la frontera que hay también con la parte de Cajamarca en esta frontera Perú-Ecuador. No nos olvidemos en esa línea de intereses comunes entre las organizaciones criminales con nuestro país. Está el tema del tráfico de armas, una situación que tampoco todavía tiene una respuesta clara por parte de nuestras autoridades, que todavía están en modo inventario, están en modo no son armas, son solamente granadas y municiones, como si eso fuera una buena noticia en algún momento. Sí, por ese lado, por ejemplo, no ha habido más reacción de autoridades nacionales. Hablo del ministro de Defensa o el ministro del Interior, un poco desaparecidas estas dos autoridades que la semana pasada más bien estaban muy atareadas con esta labor, con la situación que había explotado en Ecuador y con el envío de patrullas a la zona fronteriza. Lore, el tema da para largo. La búsqueda de Fito tiene incluso un nombre, Operativo Fénix, se llama en Colombia la búsqueda de este narcotraficante. ¿Y acá en nuestro país cómo se llama? Es probable que veamos también, en nuestro país no tenemos un operativo tal cual de O sea, nadie lo búsqueda está contra buscando Fito. concretamente, simplemente han La prendido alerta velas. de un posible cruce, O sea, digamos, en han la prendido situación en el país. velas de que nunca va a pasar, no va a pasar, no hay que buscarlo porque no está aquí. No, Sí, en Colombia las autoridades se lo han tomado con muchísima seriedad, también entendiendo que hay, si quieres, una relación más cercana entre
las redes criminales colombianas con las ecuatorianas, pero es una preocupación que el Perú debería tomar con muchísima seriedad. Y te digo, el medio colombiano cita a fuentes de inteligencia militar, entonces sí tiene por lo menos visos de ser una hipótesis creíble, una situación potencial, ¿no? El destino final, Bolivia. La persona, Fito Macías, alias Fito, su familia detenida en Argentina, lo que también te muestra un plan de fuga compuesto, ¿no? Recordaba a nuestro productor el caso haciendo el símil con Pablo Escobar y el intento de la familia de Pablo Escobar de alejarse de la justicia colombiana y de llegar hasta Alemania en su momento, ¿no? Impedidos de ingresar a ese país. La situación es que la familia muchas veces carga con los activos, carga con inmuebles, carga con vehículos o con dinero en efectivo, producto de estos negocios ilícitos. Entonces, si tu familia es titular de muchos bienes provenientes del narcotráfico, intentan ponerlos a buen recaudo fugando a otros países, escapándose de la justicia colombiana que podría juzgarlos. La justicia ecuatoriana también tiene, en este caso de la justicia ecuatoriana, que es donde residía la familia de Fito y desde donde estamos hablando, ¿no? Los capos del narcotráfico que intentan salir del Ecuador y que preocupan a los países de la frontera. Preocupan a los países de la frontera. En esa línea también, ¿qué pasa dentro de nuestras cárceles? Sabemos que hay un número de presos ecuatorianos. Han confirmado las autoridades ese número. 155 presos ecuatorianos. ¿Pero por qué delitos? Porque si están vinculados a las extorsiones, si están vinculados a delitos graves sobre el tráfico de drogas, no sería extraño suponer que tienen vínculos, sea con los choneros, sea con los lobos, tijerones u otras organizaciones criminales que operan en el Ecuador también. Tal cual, Lore. Y podría ser una fuente de información la población carcelaria que está en nuestro país, pero los procesos, en este caso, avanzan con mucha lentitud cuando son extranjeros juzgados en el Perú. La situación, por ejemplo, de la repatriación de reos peruanos en Ecuador es algo sobre lo que tampoco ha habido mucho avance. Fue una propuesta que lanzó el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y en el Perú sonó con mucha fuerza y dijimos, nos van a repatriar internos, y aquí ya tenemos una situación inmanejable en el tema de las cárceles, sobre todo de hacinamiento. Hasta el Tribunal Constitucional le ha dicho a las cárceles peruanas, tienes que liberar las cárceles porque no puede ser que los reos vivan de esa manera. Y para eso, para no ponerlos en las calles a los delincuentes, se está planificando construir nuevos penales, pero esto es a mediano o largo plazo. La urgencia acá es el peligro que puede haber en la fuga de criminales de muy alto voltaje, o si quieres, de mucha envergadura, criminales que puedan llegar a territorio peruano. Esa es incluso promesa presidencial. La presidenta la semana pasada decía, vamos a impedir que ingresen delincuentes extranjeros o que vulneren nuestras fronteras. Lo que comentaba Rolando a mí me sonaba tremendo. Es posible que ya estemos hablando de una situación presente. La nota colombiana también te hablaba de una situación presente, que la fuga podría estar dándose en este momento, que la ruta de Fito podría llegar, o que Fito podría llegar a Bolivia a través de Perú. Entonces, ante esa situación, refuerzo de fronteras, patrullaje, la voz de la Dirandro también, ¿no? La voz de los jefes policiales que se encargan del tema antinarcóticos en nuestro Perú, son voces importantes, Lore, y mientras más informada se mantenga la ciudadanía de estos temas, creo que va a haber una mayor recepción de que las autoridades están trabajando, efectivamente, ¿no? El problema es que caemos en esa pata coja que tienen en estos momentos, que es el liderazgo en el Ministerio del Interior. Tú bien dices, vimos al ministro acompañado, en verdad, del ministro de Defensa, porque el gran vocero era el ministro de Defensa, el ministro del Interior un poco participaba, no sabía, estaba ahí. No estaba del todo claro sobre sus actuaciones, sus roles, era información. No lo veías como alguien que es verdad, tiene toda la información, está conversando, está de cerca. De repente sí lo hace. No es un tema de que no necesariamente no es que trabaje adecuadamente, sino que no sabe comunicarlo o su
equipo de trabajo no sabe comunicarlo adecuadamente. Sí, al ministro Víctor Torres Falcón, nuestro ministro del Interior, le ha reventado la crisis de Ecuador en su primer mes como ministro. Claro, está recién llegando al cargo. Exacto, está administrando una crisis y se le ha hecho muy difícil comunicar con claridad las ideas o por lo menos el plan que ejecuta la policía. En ese aspecto ha sido vital la mano, digamos, del ministro de Defensa. Pero ojo, el ministro de Defensa está siendo cuestionado en el Congreso, incluso se habla de una moción para interpelarlo. Es una situación delicada cuando hablamos de los ministros, que son quienes deberían comunicar a la ciudadanía qué se está haciendo para impedir el ingreso de estos capos del narcotráfico ecuatoriano que están buscando refugio. Eso es un hecho, están buscando protección y refugio. ¿Dónde lo pueden encontrar? Desde Colombia, la inteligencia militar dice, miren a Perú, miren a Bolivia, allí podría estar Fito y esa es la información que preocupa, ¿no? Y preocupa más aún sabiendo que la esposa y los hijos de Fito estaban en Argentina. ¿Cómo llegaron hasta Argentina? ¿Llegaron en un vuelo directo, sin escalas, en un helicóptero o estuvieron en ruta? Desde Ecuador, pasando por Perú, siguiendo por Chile, llegando a Argentina. Esa es una pregunta que también nos tenemos que hacer. De repente estuvieron en el Perú y no nos enteramos. Correcto, Lore, tremendo el tema. Por supuesto, seguiremos informando y seguiremos buscando también versión de las autoridades peruanas, plan de las autoridades peruanas. Eso es lo que importa en este caso.